Estamos hoy con Juliana Santillán, referente de Republicanos Unidos, provincia de Buenos Aires, precandidata legislativa 2021, especialista en diseño y gestión pública, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Atlántica Argentina Mar del Plata, Universidad de Australia Occidental, Universidad Autónoma de México, ex miembro de la Oficina de Reforma Municipal del Senado bonaerense. Gracias, Juliana, por querer estar con nosotros en una conversación acá en Radio Antorchas. No, gracias a ustedes por la invitación y es un placer formar parte de esta charla. Bueno, gracias. Mira, te queríamos preguntar, ya que te escuchamos tantas veces en distintas charlas y conferencias, ¿cómo fue el famoso fulgor que tuvo Argentina en la época liberal? El apogeo que tuvo Argentina hace ya 100 años, cuando se hablaba de la Argentina liberal. Mira, Fabi y Sol, Argentina, digamos, no ha nacido de un repollo, si bien es una idea que el socialismo quiere instalar, sobre todo en estos últimos tiempos, con respecto a la falta de memoria en la gestión pública. Argentina no ha nacido de un repollo en cuanto a las ideas liberales. En la denominada Segunda Revolución Industrial se crea un sistema efectivamente capitalista y una división internacional del trabajo moderno denominada por países manufactureros, países productores de materias primas, justamente a finales del siglo XIX. Algunas de las sociedades que lograban construir y consolidar sus estados nacionales en Latinoamérica como países exportadores justamente de estas materias primas y ser consumidores de las manufacturas europeas, más precisamente las inglesas, fueron Brasil, México y Argentina. Consolidaron, digamos, repúblicas liberales, federales, mientras que otros países, como por ejemplo Chile, como para nombrar un ejemplo, se convirtieron en repúblicas liberales unitarias. El orden justamente debía subordinarse al progreso económico, justamente centrando en muchos casos las libertades políticas cuando las lesiones o las cuestiones digamos, de la interrupción del Estado tenían que ver en cuanto a las libertades sociales o las libertades del ser humano en cuanto a su autodeterminación en la producción de los recursos. Se trata justamente de repúblicas con escasa participación de la política, ya que justamente en el caso de Argentina el voto calificado, en el caso chileno, también por citar un ejemplo, reina en estos países de una cuestión federal que no tiene que ver mucho con lo social y justamente se materializa en la práctica de los gobiernos centralizados. Argentina, que tuvo en esos tiempos, bueno, el Partido Autonomista Nacional, el PAN, en México justamente fue el porifractario, creo que se llamaba, el porifractario, y en Brasil bajo, obviamente, la denominación del Estado de Sao Paulo, que controlaba el poder ejecutivo nacional. Siempre los presidentes son de origen paulista en Brasil, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX eso se marca mucho. A comienzos del siglo XX los programas se conjugan hacia un orden de progreso y se puede exhibir justamente resultados en Argentina a partir del año 1910. ¿Por qué? Porque ahí el país empieza a encontrar una conversión como un tercer exportador del mundo en cuanto al trigo, lejos de los primeros que era Rusia y luego Estados Unidos. En otros productos también, como la carne, el lino, la posición del mercado mundial era todavía mucho más significativa. Y Argentina estaba entre esos tres primeros lugares. 1910 estoy hablando. Fueron épocas en las que Argentina comenzó a ser llamada justamente el granero del mundo. Este sistema o este mecanismo agroexportador, asociado con una economía combinada entre el libre cambio con un grado de intervencionalismo mínimo del Estado, fue sostenido por los gobiernos liberales conservadores en 1880-1916. Ese es el periodo que estamos analizando ahora. Eran gobiernos liberales. Ergo, granero del mundo, ergo, crecimiento y desarrollo económico de la Argentina. Estamos hablando de liberalismo. Muchos contemporáneos, entre otros los presidentes como Julio Argentino Roca, 1880-1886, y 1889-1904, consideraban que el programa de la República justamente tenía que estar
diseñado de acuerdo a la riqueza, ¿no? A la república posible, lo llamaban ellos, utilizando o esbozando los criterios de Juan Bautista Verdi en su libro Bases del año 1852, que inspiraría, obviamente, a lo que fue la Constitución del 53. Se había cumplido con un propósito de establecer, entre los duros años de la Guerra Civil, el orden de progreso económico. ¿Por qué, Fabi, Sol? Porque lo que viene después de una guerra es la recuperación económica. ¿Y qué se toma como iniciativa del libro Bases de Juan Bautista Alberdi? La adhesión de Roca al proyecto alberdiano, de justamente expresar esa visión del trabajo y de la autodeterminación de la sociedad para salir adelante, fue una herramienta de Alberdi para salir adelante en el momento de la posguerra. Y lo que justamente presentaba como idea, como pensamiento, era la institución del país. Se exponía una política de lemas, digamos, que, por ejemplo, paz y administración era un lema de Alberdi, que era justamente la síntesis del ideario alberdiano. Veamos algunas de las líneas de este programa alberdiano que defiende Roca, por ejemplo. El programa alberdiano de la década de 1850 era una república posible. Pero la pregunta era cómo se escapaba del despotismo y de la economía arcaica y cómo se establecía un orden de progreso sin rebatir el círculo de la guerra civil. Es decir, cómo se hacía para no caer en lo mismo. Bueno, Alberdi creyó en encontrar la respuesta en un programa que expuso en su libro Bases, que denominó justamente la república posible. A sus ojos, ante la visión de Alberdi, este era justamente el problema. Sin orden no hay progreso. Sin orden no hay economía. Y el ciudadano, participando justamente de la vida pública, en este escenario quedaba absolutamente expuesto, porque digamos, al no tener una representación estatal, tenía solamente la autodeterminación de su propio trabajo. ¿Qué se encuentra entonces? Sí. ¿Era un país en esa época federal, unitario? ¿Las provincias tenían su participación activa o muy centralizado como es ahora? Para acceder a la República, los ciudadanos, digamos, tenían que atravesar una etapa previa, denominada República Posible, establecer una nítida visión entre la libertad política y la libertad civil. Había cierta independencia entre la vida ciudadana, pública, política y la vida civil. Es decir, se plantea que una minoría de ciudadanos se debe ocupar de una sola cosa, ejercer los derechos políticos, y que otra parte de la sociedad debería ejercer una otra parte independiente, que era producir, generar justamente la producción nacional. Estaba dividida la acción civil, digamos. Una inmensa mayoría de los habitantes debía dedicarse a enriquecer el país y enriquecer a la nación en cuanto a la producción nacional, siempre alejados, por supuesto, de las posiciones políticas. La libertad civil, de este modo, se contrapone al servicio del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque en algún momento, en alguna instancia de estas épocas, se pedía ese intercambio o esa cuestión de la manufactura internacional. Entonces, digamos, los ciudadanos quedaban absolutamente alejados de esas negociaciones que se tenía con el mundo exterior. Pero bueno, las cuestiones acá tienen que ver con que había una visión en Argentina que había que producir, punto. Había que enriquecer a la nación. Y la política la dejaban en manos de otros. Ahora, vos me decís, en mi opinión, bueno, acceder a la República era algo, digamos, de cierta casta política, no era para cualquier ciudadano, y, digamos, el trabajo era lo que identificaba justamente a la sociedad en ese momento. ¿Por qué se denomina entonces república posible? Es una pregunta que surge generalmente en el claustro universitario o cuando alguien está dando clases se pregunta, ¿y por qué la llamó república posible? Bueno, porque era una república esencialmente republicana, valga la redundancia, un extranjero que produce riquezas, era en esta república posible un patriota más. ¿Por qué? Porque producía riqueza. Acá no había una cuestión de nacionalismo, sino que eras nacional o eras republicano porque dabas valor a tu país. No importa si eras un extranjero. Esta era la cuestión. Depende justamente
incremento del número de los productores y capitalistas, que los ciudadanos argentinos, digamos, iban creciendo en la cuestión del ascenso social. Eras capitalista de acuerdo a lo que te dejaba tu familia con respecto a la producción y a cómo tu familia te dejaba instalado para el futuro. En este orden, justamente, lo que se dice es que gracias al poder ejecutivo, digamos, fuertes, que eran poderes ejecutivos fuertes, eran de la casta política, eran aristocráticos, eran burgueses, digamos, los que estaban en los primeros lugares de la cuestión política, de las decisiones, pero, digamos, el ciudadano confiaba que eso lo iba a llevar a buen puerto. Entonces se trabajaba en base a que creías en la administración pública, creías a un Estado. ¿Por qué? Porque ese Estado era manejado por personas que no necesitaban de tu dinero para enriquecerse, porque justamente proveían ya de ese estatus social. Vos fijate la diferencia ahora, que es que muchos llegan al poder para enriquecerse como primer medida. Entonces está la desconfianza del ciudadano en dar el voto siempre a personas que más lo representan. Es una república federal de la que estamos hablando, Fabi, justamente era tu pregunta, pero en los hechos el presidente de la nación tiene poder para avanzar sobre las autonomías de las provincias, lesionando los principios básicos del federalismo, porque esto era lo que pasaba, era justamente federal, pero había cierta violación del federalismo en cuanto al ejercicio. Pero este orden, justamente logrado a partir de la mano dura del presidente, fue cambiando con el paso de los tiempos. Nada, la cuestión de la república posible era una república federal, ese es el ideal siempre que estamos hablando de estas cosas. Pero en los hechos hay poca república, siempre en los hechos la república es menos. A mí, Juliana, me hizo volar un poco mientras hablabas y me recordaba lo que era la polis, ¿no? Cuando decías esto de la casta, ¿no? Política, de que había un cierto grupo que se ocupaba, ¿no? Específicamente de la política y otro grupo del comercio. Me hizo acordar un poco a Grecia, ¿no? A los principios de la política. Sí, y bueno, si vamos a hablar de eso, yo te doy un nombre. Mientras Urquiza intentaba crear un orden republicano, que era justamente la Confederación Argentina, desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires, se declara Estado independiente en el año 1854. ¿No? Fíjate, Urquiza como es parte de esa, no de esa casta, pero sí de esa burguesía de la porción que se dedicaban a la política, ¿no? Desde entonces se desarrolla una guerra entre estos dos órdenes, el político, que se disputaban justamente la paternidad de la nación argentina, que era la de Buenos Aires, y finalmente gana la batalla los urquicistas, que deben pactar, pero desde una posición de fuerza desfavorable. Los líderes del Estado porteño, que eran Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento, para citar a dos de las figuras más emblemáticas, plantean justamente una república de ciudadanos opuesta a la república alberdiana. Y justamente proponen una república liberal, división, equilibrio de los poderes. Cuando hablamos de una división y equilibrio de poderes, estamos hablando de república liberal. Ese es el concepto más importante acá para distinguir lo que es el liberalismo. Y critican justamente la idea de poder ejecutivo fuerte. Ahí fíjate cómo ya en esta época se está hablando de un poder ejecutivo fuerte, como diciendo el Estado dominante, el Estado opresor. Ahí empieza, digamos, la crítica de Roca y Sarmiento. Alberdi en estas décadas, no olvidemos, que estaba viviendo en Europa. Era la década del 60 y los 70, él estaba radicado en Europa y mantenía una dura querella contra los futuros gobiernos. Primero el de Mitre, que recordemos que era 1862 y 1868, y luego con el de Sarmiento, 1868 y 1874. Esa era la disputa que él mantenía desde Europa con respecto a lo que estaba pasando en Argentina. Se deben justamente descartar varias cuestiones relevantes, en primer lugar, bajo la presidencia de Mitre y de Sarmiento, que mantiene la política alberdiana por fuera un poco de los estándares, porque no olvidemos que Roca mantiene ciertos ideales de Alberdi, pero luego los va dejando de lado. Se produce una inmigración masiva en Buenos Aires,
y las provincias del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba sobre todo, y de hecho la república es una república de habitantes producto de la riqueza digamos, natural que hace que los ciudadanos se vayan trasladando de provincia a provincia. La participación política es mínima, digamos, de estos ciudadanos que son itinerantes por el territorio nacional. ¿Por qué? Porque al no establecerse territorialmente, no toman un contacto directo con la política local. Entonces, siempre la política fue manejada por una casta territorial, afianzada, arraigada, que era la de los terratenientes, ¿no? Justamente. Y los ciudadanos eran los itinerantes. Por lo tanto, la representación política era algo de la casta política, no tenía que ver con la representación del trabajo ni del ciudadano. Juliana, Sí. unas décadas después, ¿en cuánto influyó en Argentina, si en un progreso o en un regreso, ¿no?, hacia atrás, la gran ola inmigratoria que tuvimos? Y bueno, la guerra civil es un tema que mantiene en los años 60 y 70, y tanto Mitre como Sarmiento recurren a las intervenciones federales sin pedir autorización al Poder Legislativo, haciendo uso justamente del mecanismo inventado por Alberdi. Digamos, las corrientes inmigratorias lo que han hecho fue generar la necesidad de crear mecanismos de control de lo que tenía que ver la densidad poblacional y sobre todo en provincias que estaban más cercanas a las fronteras. Pero bueno, esto es lo que estamos hablando de décadas de 60 y 70, ¿no? De 1800. Y ahora acá surge justamente esta cuestión que es muy interesante para hablar, que es el liberalismo y la administración pública, o la diferencia entre el liberalismo y la administración pública. Por esto que estamos contando, el Estado opresor terrateniente contra o versus el trabajo del ciudadano, que era el que generaba el valor, el que generaba la potencia industrial, la potencia pujante en la zona, que era justamente a partir de la generación de mercancías y de intercambio de mercancías. En el sentido estricto, la administración pública moderna, que ya estamos hablando de un Estado afianzado en cuanto a la participación ciudadana, se produce una cuestión histórica en la sociedad liberal acá, este es el siglo XIX todavía. En este tiempo justamente se acuña el concepto de administración pública. ¿Cuándo se habla de administración pública? En el siglo XIX, en Argentina. La Revolución Francesa, en el marco político, no solo como actividad del Estado, sino como institución responsable para cumplir fines sociales, eso era la administración pública, son los valores y hábitos y expectativas y objetivos de la sociedad que influye justamente en la concepción que ésta tiene, ¿no? Que la sociedad tiene, la administración pública. La administración de lo de todos, de la administración de lo común, vendría a ser. Son así justamente los liberalismos políticos, los liberalismos económicos, los que dan lugar a la formación de un Estado moderno. Es decir, el Estado en Argentina tiene un origen liberal. El liberalismo crea el Estado en la Argentina. ¿Por qué? Porque viene a ordenar aquello que estaba desordenado o que solo pertenecía a una porción de la sociedad que no representaba precisamente a la producción del trabajo. El concepto de Estado en Argentina viene de la mano del liberalismo, fue creado por el liberalismo. Los fundamentos sociales de la administración pública tienen un punto de referencia en los siguientes elementos que ustedes como liberales, la audiencia como liberal, lo van a saber entender. En primer lugar, su misión, es decir, la de la administración pública, la del Estado, es cuidar a las personas y a las cosas. Y tiene este sentido en un carácter positivo. ¿Qué significa carácter positivo? No cuidar por apropiar, sino cuidar para que vos lo sigas manteniendo, para que el ciudadano lo siga manteniendo en su propiedad. En segundo lugar, el modo de existir no depende únicamente de las leyes, sino que éstas se organizan en su modus operandi, es decir, en su forma de relacionarse con los individuos. ¿Qué significa esto? Se existe mediante reglas. El liberalismo ordenó mediante reglas lo que era un Estado. En tercer lugar, la naturaleza social depende del tipo de asociación que se constituye en las relaciones del trabajo, del comercio, y justamente la cuestión de controlar la barbarie social, es decir, las batallas entre ciudadanos o las guerras comerciales entre ciudadanos, tenían que ver con esta regulación que da el Estado liberal.
Esto explica tanto las formas de gobierno como los regímenes políticos. Hay un orden muy marcado a partir de la llegada de la gestión liberal en cuanto al Estado. Y el quinto lugar constituye el gobierno de la comunidad. ¿Qué significa esto? Que se considera como un medio para conseguir bienestar social. ¿Para quién? Para el individuo, para nadie más. Eso es básicamente, son los requisitos de un Estado liberal. Cuando esto surge y cuando esto nace, ¿qué surge también? Y por supuesto los límites del Estado. ¿Qué limita al Estado y la administración pública? Bueno, hay un conjunto de reglas que limitan al Estado liberal, que tiene que ver con las sociedades liberales que construyen un Estado de derecho. Ahí empieza a aparecer el Estado de derecho dentro de una regulación estatal. Por lo tanto... Como que, Juliana, sí, es como que se creó para tener como una síntesis de estas dos vertientes que había, tanto de la política como la comercial, ¿no? Para que puedan fusionarse. Claro, porque es el estado de bienestar, es el estado de convivencia, es el estado de administración pública. Digamos, se entiende y los ciudadanos entendían que no se podía existir sin la política y la política entendía que no podía existir sin la producción del ciudadano, sin la producción social, claro, sin el trabajo. Contenerse ambos, entre ambos. Exactamente, y ahí está, bueno, ya tenemos que hablar, según Carl Schmitt, justamente la idea moderna de la constitución del Estado burgués de derecho. Cuando se empieza a regular el Estado, se empieza a hablar de derecho o de leyes. Y acá está muy buena esta visión de Carl Schmitt, que es una visión moderna de la constitución del Estado burgués de derecho, que justamente corresponde a sus principios con la idea de la constitución del individualismo burgués. Y tanto es así que suele equipararse con el significado de las expresiones del Estado constitucional en el mundo del Estado burgués. Digamos, esto es algo que ha regido a todo el mundo, no solamente a Latinoamérica. El liberalismo, el Estado, se considera como un servidor de la sociedad en este contexto. El mismo se controla rigurosamente a sí mismo y se somete a un sistema de normas jurídicas externas. Es decir, el Estado liberal tiene una regulación propia, pero además se somete a otra regulación. Digamos, esta es la cuestión del control y de la transparencia. Es importante que en la condición de Estado no sea un riesgo justamente para la vida ciudadana este Estado autoritario que no se deja auditar. Fíjense la diferencia de lo que estamos viviendo ahora. De ahí que justamente se responsabiliza a la salvaguarda de las libertades civiles y políticas a ese Estado liberal. Digamos, ahí la sociedad se siente segura por un Estado que regula, pero también que se deja regular. Y eso es una visión muy positivista, y no hay nada más positivista que el liberalismo. ¿Por qué? Porque cuida al individuo como primer orden moral, ¿no? Y bueno, esa es un poco la visión que les quería contar. El liberalismo en Argentina tuvo su apogeo, tuvo también su momento gris, y bueno, hasta que llegó, por supuesto, y esto lo podemos charlar, la llegada del peronismo, la justicia social. Esto que decías, ¿no? De regularse, ¿no? El límite, son los límites, ¿no? De ambos. Radio Antorchas y ¡viva la libertad! Redcliffe Gardens, Egerton. Don't tip him, I took care of it. You took care of me. I'll call you, baby.
tuvo también su momento gris, y bueno, hasta que llegó, por supuesto, y esto lo podemos charlar, la llegada del peronismo, la justicia social. Sí, esto que decías, ¿no? De regularse, ¿no? El límite, son los límites, ¿no? De ambos, siempre hay límites entre y el liberalismo, dos. el liberalismo es tan honesto como sistema, que inclusive propone formas de regulación a sí mismo. Entonces, claro, si no, se convertiría en una opresión, digamos, si uno solo es regulado, ¿no? Y vos fíjate que en un plano económico, quien regula es el mercado, digamos. Claro. Vos fíjate, si nosotros nos dejáramos regular por el mercado, seríamos una sociedad mucho más organizada, mucho más previsible, porque en Argentina lo que no tenemos en materia económica es previsibilidad. ¿Por qué? Porque nos regulamos por cosas que no tienen que ver con el mercado. Entonces, Juliana, sí. ¿Se puede decir que en esa época el gobierno liberal pudo construir una sociedad liberal? Y si es así, ¿cómo ves hoy el panorama que tenemos? Mira, esto yo siempre lo digo y lo doy como ejemplo, la sociedad es lo que te marca el rumbo. Vos fíjate, en el año 1986
Se produce en Estados Unidos algo que es un hito en la historia de los estadounidenses, porque cambió sus vidas para siempre, que fue la reforma que hace Ronald Reagan. ¿Qué reforma hace Ronald Reagan? La reforma previsional, es decir, la ley jubilatoria, más la reforma impositiva conjuntamente. Pero ¿qué pasaba en 1986 en Estados Unidos? La sociedad en las calles pedía la reforma, pedía las regulaciones. Entonces el Estado se las dio. En Argentina, mientras la sociedad no viva en un concepto de libertad, de libre comercio, de libre determinación, es decir, que si te quieren encerrar, vos salí a trabajar, imponer la cultura del trabajo a tus hijos, a tu generación, a las generaciones que vienen, digamos. Si la sociedad no interviene en los petitorios al Estado, el Estado va a poder siempre, digamos, imponer sus propias reglas. ¿Por qué? Porque mientras la sociedad no lo hace, lo va a hacer el Estado. Yo creo que lo que tenemos que lograr, los nuevos o las nuevas, digamos, fuerzas liberales que vamos a competir electoralmente, es pedirle a la sociedad que primero viva en los conceptos de liberalismo y luego lo busque en la política. Porque vos vas a votar a lo que más se te parece. Justamente, ese es el error. No encontramos liberalismo en la política porque no se nos parece como sociedad. Siempre escuché, Mira, yo con respecto... perdón, Sol, Perdón, Fabi. siempre escuché y hoy más que nunca que la libertad se conquista todos los días, ¿no? Así que mirá qué bien que se acerca, que coincide todo lo que estás diciendo con ese concepto que me enseñaron siempre de chico. Absolutamente. Y vos fíjate, si nosotros nos gusta hablar de la escuela austríaca, de autores, bueno, en mi caso hay que pedir a los chicos que lean un poquito. La economía en una lección de Henrik Hassig, el libro de Henrik justamente explica lo que es la economía en forma natural, ¿viste? Acercar libros de economía, la fácil lectura. Hay que explicar los procesos de forma didáctica. Eso falta mucho en Argentina, falta mucho en las universidades. Sí, con respecto a eso, mientras vos hablabas y explicabas, Juliana, yo decía, nunca me contaron esto. ¿Cómo es que no sé nada de esto? O sea, por eso te escuchaba tan atenta, ¿no? Y la acción humana de Ludwig von Mises justamente es un libro que siempre se suele recomendar porque la lectura, digamos, las lecturas lo que hacen es contarte que lo que vos abrazás como ideología existió y ya alguien lo generó en el mundo. ¿Y cómo se generan las ideologías políticas? Porque la sociedad las inculcó. La sociedad tiene que inculcar al Estado, no el Estado a la sociedad. Entonces, mientras nosotros no tengamos una educación, una batalla cultural, que le dicen así ahora, pero significa con bajar a la sociedad las ideas de la libertad, y eso en una acción contraproducente, que no tiene que ser negativa. Contraproducir significa generar algo en el otro por acción propia. Tener justamente una representación política de lo que uno abrace. Si una sociedad es liberal, si una sociedad es progresista desde el valor propio de la palabra, desde el progreso, desde el sudor de la propia frente, desde la falta de dádiva del Estado, porque el Estado te puede dar un plan, te puede dar una asignación, pero esa asignación empieza y termina. Vos podés ser mucho más que esa asignación, y eso te lo va a permitir tu libertad en producir. Entonces, mientras no empecemos a comulgar con una sociedad autodeterminada, y no vamos a poder encontrar en el gobierno liberalismo, porque el gobierno es lo que más se nos parece. Entonces, sí, ese es el punto. Totalmente de acuerdo. Y yo pensaba, ¿no? Porque, o sea, yo desde que tengo memoria, digamos, no viví un gobierno que se deje regular, por lo tanto creo que no viví un gobierno liberal. Entonces me gustaría que derrumbes un poco el mito este de algunos gobiernos que la gente repite, ¿no? Porque creo que son repeticiones, ¿no? A partir de una bajada, de que tal gobierno fue liberal, como el gobierno de Macri o algún otro, ¿no? No sé si podés explicarme un poquito eso, sí. Juliana. Sí, vos mira, nosotros hemos escuchado miles de veces que Macri era liberal o que implementaba políticas liberales. Si hay algo que no hizo el macrismo fue aplicar el liberalismo. ¿Por qué?
Porque el liberalismo tiene recetas que son drásticas. El gradualismo no tiene que ver con una idea liberal. ¿Por qué? Porque las decisiones tienen que ver con planteos de largo plazo. El liberalismo siempre, cuando vos lo ves a lo largo de la historia, son procesos y ciclos económicos. En Argentina vos gradualmente no podés aplicar nunca un cambio o un equilibrio económico. Tenés que tomar medidas drásticas de pleno y aplicar justamente las reglas del comercio y la libertad económica. El cepo nunca pudo haber sido una medida económica y sin embargo lo aplicaron. María Eugenia Vidal se ha llenado la boca de lecturas de liberalismo y nunca las ha leído tampoco. Pues si yo te digo, El camino a la servidumbre de Hayek, es el libro que Hayek escribe dedicado justamente a los socialistas de todos los partidos, de todo el mundo. Es un buen comienzo para quien quiera adentrarse al liberalismo. Es un libro que señala justamente la alarma respecto a la generalización de las ideas antiliberales, ya no solo de las ideas fascistas, sino también de las ideas de la izquierda, que estaban bien consideradas y bien consolidadas justamente como, como facciones de la política. Hayek aboga por los amplios servicios sociales, pero siempre comparando con hasta entonces lo que había sido, que era el liberalismo digamos, de contrapartida, que se le decía, era un liberalismo, digamos, culposo, porque también el liberalismo ha tenido sus etapas de culpa, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo que en Argentina, imagino. claro, en Argentina, sí, porque siempre cuando un sistema es exitoso, pero Nada no es es el perfecto, sistema, aparte. es un sistema exitoso, pero es un sistema que ha sido muy vapuleado en el mundo, entonces el liberalismo también a sí mismo se flagela o se pone en duda. En Argentina es muy fácil Pero decir, ese es el porque valor, pero ese es el valor que tiene, o sea, el valor de una política es que se pueda poner en duda, pues si no, ya no sería una política, ¿no? Sería un exactamente, dictado. exactamente, el liberalismo siempre se ha dejado auditar. ¿Y por qué? Porque en el largo plazo tiene que ver con que el desarrollo del individuo, porque acá el liberalismo es algo muy sencillo de entender desde el punto sociocultural. ¿Por qué? Porque es el individuo en su desarrollo como ser humano. Nada más. No hay que ahondar mucho más. Es el individuo en el desarrollo social, económico. Sí, ¿Qué como vos necesita un...? recién, perdóname, pero vos recién decías, ¿no? Eso cuando hablabas del plan, ¿no? Que puede ser por un tiempo, ¿no? Como cuando a uno, en lo personal, por ejemplo, cuando a uno lo ayudan, pero no, o sea, si te ayudan por toda la vida y vos nunca te podés valer por vos mismo, digamos, es una desvalorización total, ¿no? Que vas a tener hacia vos y por lo tanto la sociedad se va a formar así, ¿no? Como sostenida todo el tiempo por otros y no por sí misma. Mira, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, 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 plantea una relación con el Estado y el mercado. Y vos fíjate lo que dice, ambas instituciones, el Estado y el mercado, tienen limitaciones. Ninguna de ellas tiene una talla ideal, ¿no? Las dos están como siempre limitadas. Se debe dar un cambio en el enfoque justamente de las relaciones entre el mercado y el Estado, trascendiendo la visión dualista y sistemática y conflictiva de una concepción u otra, ¿no? Siempre hay que buscar una cuestión intermedia. Se debe promover que los mercados privados funcionen mejor que los incentivos del mercado brinden. Es decir, hay que ser tan amplio, hay que tener la mente tan abierta para ser un Estado liberal, hay que ser tan desarrollista, tan necesariamente blando en cuanto a los límites, que es difícil. ¿Por qué? Porque necesitas para un mejor funcionamiento del gobierno cada vez un perfeccionamiento mejor de tu ideología. Tenés que perfeccionarte tanto vos mismo para poder entender los procesos económicos y sociales y de geopolítica, que no podés decir que tu visión es la mejor. El liberalismo no se permite decir que es el mejor sistema. ¿Por qué? Porque está en constante Evolución. evolución, claro, no se permite decir que es el mejor sistema. Entonces, esa evolución siempre le ha generado una cuestión de humildad o de no salir, digamos, con las ideas, digamos, hacia adelante. Y los sectores duros izquierdistas que son tan
estrictos en su reglamento y en su filosofía, pueden criticar el dinamismo que tiene el liberalismo con tildarlo de veleta, entonces, ¿no? Y claro, Y claro, porque por son rígidos. claro, pues si vos me hablas de un sistema socialista, comunista, son sistemas que están basados en 4 ideas fundamentales que son encajonadas. Lo que no hace el liberalismo es encajonarse en sus ideas. El liberalismo está regido y regulado por las acciones del mercado, Por la de la vida sociedad. misma, por la vida misma. Exactamente. Y es tan cambiante y tan fluctuante como el individuo. El individuo va cambiando Claro. en sus etapas, en sus ciclos. Vos fíjate que uno puede ser liberal en la adolescencia y puede ser otro liberal distinto en la vida adulta. Total, y por ¿Por qué? suerte, ¿no? Va cambiando. Claro, pero digamos, las ideas son tan flexibles en cuanto a cómo lograr la bonanza económica, el crecimiento individual, el perfeccionamiento tuyo como persona. Digamos, el liberalismo tiene algo muy simple. Yo necesito que al otro le vaya bien para que a mí me vaya mejor. ¿Por qué? Porque mis regulaciones, mis mercancías, lo que yo tenga que vender o que comprar o que manufacturar, depende de que el otro también pueda producir. Porque si el otro no produce, yo no puedo intercambiar. Bueno, pero ahí no estamos hablando de la famosa mano invisible de Adam Smith, que encima Exacto, el ministro exacto. Guzmán, en una mini cumbre que hubo de ministros de Economía del Mercosur, que creo que fue hace unos pocos meses, este mismo año, dijo que la mano no existe porque es invisible. Vos fíjate qué animal, ¿no? Qué falta Sí, sí. Pero bueno, es un camino largo y yo creo que el 2021, como una contienda electoral, es una puerta de entrada. Falta mucho en la sociedad para que esto, como decíamos recién con Sol, para que esto circule en las calles como la sangre en las venas. Falta mucho todavía, pero yo creo que en esta situación hay un momento bisagra en Argentina, que es que las ideas de la libertad tienen que entrar ahora, es el momento, es una cuestión tan marcada en la sociedad, en lo que es el país en general. Ya no se puede mirar, mirar hacia otro lado, ¿no? Hay que hacerse cargo y mira, empezar a mirar estas ideas. En el año 2017, y esto yo lo hablé con Ricardo López Murphy en un Zoom que tuve hace 2 días, en el año 2017 Argentina tenía un 30% de empresas que exportaban al exterior. En el 2020 ese número bajó a 19%. Es decir, a 19%. A 19%. Es una locura lo que se ha depreciado. Del 2017 al 2021, lo que se ha depreciado en materia económica, de producción, la Argentina es una bestialidad. Lo único que te puede salvar es un sistema que te regule. ¿Que te regule cómo? Paradójicamente no regulando. Argentina tiene que tener 20 o 30 impuestos y nada más. Y que sean 20 y 30 impuestos pagables. Si Argentina tiene 20 o 30 impuestos y encima son pagables, ya está. Tenemos que bajar las regulaciones, los impuestos, las retenciones y poner lo básico y que sea pagable. No puedes recuperar a un país cuando el mismo que lo tiene que hacer crecer te tiene que aportar para la casta política. Es el mismo, es lo que hablábamos recién. Hay unos que se dedican a la política y otros que se dedican a producir. Bueno, el que se dedica a producir está pagando y está cubriendo al que se dedica a hacer política. Entonces es imposible que se pueda regir algo mediante el sudor de una sola frente, que en Argentina siempre es el trabajador. Aparte, es un país que tiene muchas cosas a favor, ¿no? Como la logística, ¿no? Que tiene muchos lugares para explotar como entradas y salidas, ¿no? De mercadería. Juliana, yo te quería pedir para ir cerrando, si nos podés dar algunos libros puntuales, vos fuiste nombrando algunos con los que quieras cerrar, ya que estamos hablando de la batalla cultural, con el título y el autor para cerrar y dejarnos este material. Mira, es un libro que yo le regalé a mi hijo que tiene 18 años, Camino a la servidumbre de Hayek,
recién acabo de mencionar. La acción humana de Ludwig von Mises, ese es el segundo. La economía en una sola lección de Henry Hazlitt, Hazlitt, Hazlitt. Y después La riqueza de las naciones de Adam Smith. Ok, porque hoy en día se pueden buscar, ¿no? Sí. En Google. Y bueno, tal vez pueden encontrar los PDFs, entonces no hace falta que uno tenga dinero para comprarse el libro si los quiere leer. Bueno, Juliana, te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado todo este conocimiento. Y bueno, la verdad que fue muy agradable. No sé, Fabi, vos lo disfrutaste creo igual que yo, ¿no? Sí, a full, Juliana, gracias. Nosotros te escuchamos seguido en distintas charlas, conferencias y Zooms dentro de Republicanos Unidos y siempre es un placer escucharte y por eso quisimos llamarte para que puedas estar con nosotros y tirar tus temas. Bueno, muchísimas gracias Sol, Fabi, y como siempre acá a disposición para ustedes, para nuestra batalla cultural. Y este gran programa que están haciendo, que ya lleva 7 emisiones, que celebro mucho porque es una de nuestras antorchas también, la comunicación, y es muy importante tenerlos a ustedes con estos grandes programas y grandes temáticas, y espero que la sociedad empiece a cambiar de la mano de la comunicación también, y ustedes están haciendo un gran aporte en este sentido. Ojalá, Gracias, Juliana, granito de arena. Ojalá, Juliana, y gracias por estar. Vamos a escuchar música, Sol. Dale.